¿El oro es una bendición o es una maldición? Eso es lo primero que hay que responder. El problema del oro ilegal, informal, no es una restricción para avanzar con reservas en oro. Perú tiene reputación en su moneda. Entonces, aprovechando esa reputación, creo que podríamos ser uno de los emisores más confiables para emitir certificados de oro asignados. ¿Sabías que el Perú ocupa la 7ª posición a nivel global de reservas internacionales de oro, probadas con toneladas métricas, y que en los últimos 20 años se ha incrementado en 700% la minería ilegal respecto de este valor que es el oro? Los avatares globales, las crisis financieras, advierten que el Consejo del Oro Global importa mucho la reserva en oro para todos los países y así cubrirse frente a estas amenazas. Este es Perú 2050, desde la sede institucional del CEPLAN en San Isidro. Mi nombre es Yofiani Peirano y hoy día nos acompañan 3 grandes expertos en el tema del oro y la certificación. Bienvenido Jorge Chávez, que es un economista por la Universidad de Rotterdam. También tiene estudios doctorales en la Universidad de Oxford, ha sido presidente del BCR en el inicio de los 90. ¿Cómo te sientes? Bienvenido a tu casa en CEPLAN, Jorge. Encantado, Yofiani. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Juan Carlos Ramírez, que es parlamentario andino, muy ligado al tema del oro y al tema forestal. Él ha sido ganador del Premio Nacional de Minería, ha sido viceministro también en la cartera de Energía y Minas. También es un ingeniero por la Universidad Católica. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Yofiani, a ti y a CEPLAN. ¿No? Yo estoy encantado de estar aquí con Jorge, con Ángel, contigo, en este tema que toca CEPLAN, que es central, ¿no? El tema del oro. Muchas gracias. Y tenemos a Ángel Sánchez, que tiene más de 30 años en la administración tributaria, es un economista con un MBA en la Universidad Católica y que también tiene mucho que contarnos. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Yofeni, muchas gracias. Listo y esperando para atender las preguntas. Bien, sabemos que el Perú tiene una macroeconomía muy importante y muy interesante que es puntal en la región latinoamericana. Sabemos que tenemos aproximadamente 73.000 a 74.000 millones de dólares y tenemos parte de nuestras reservas internacionales en oro, en un grado del 4%. La primera pregunta que le haría a nuestros panelistas y a nuestros invitados es, ¿ese porcentaje consideras que es óptimo? ¿Podríamos sacarle mayor ventaja con nuestro oro que somos productores? Alemania tiene aproximadamente 74% de sus reservas internacionales en oro. Estados Unidos en un 77%. El G7 en su totalidad está arriba del 50%. Sabemos que tenemos un excelente Banco Central de Reservas muy apreciado a nivel global. Pero queremos partir con esta primera pregunta. Jorge, en tu opinión, ¿ese porcentaje debería ir incrementándose? ¿En qué tiempo y cómo? 4% es un porcentaje muy bajo de reservas internacionales en oro, ¿no? El promedio mundial está en 20%. Creo que Perú, siendo un productor de oro, con mayor razón deberíamos tener una participación más alta de nuestras reservas internacionales en oro, llegando a un 30%. Esto se puede lograr en un plazo no tan grande, porque tenemos empresas que ya formalmente producen y exportan oro y que podría ser comprado por el Estado peruano para poder engrosar las reservas internacionales. Al cuestionamiento de que no es un oro certificado, simplemente se invierte pues 10, 15 millones de dólares en generar una capacidad de refinamiento y sí podríamos tener oro certificado, con lo cual podríamos saltar ese tipo de barrera. Muy bien. Ahora, el problema del Banco Central de estar tan expuesto a reservas internacionales predominantemente en dólares es que el dólar, con los déficits fiscales acumulados durante mucho tiempo y la tasa de crecimiento muy alta de la emisión de dólares en una expansión que ha generado presiones inflacionarias no solamente en los Estados Unidos sino en el mundo, en algún momento corremos el riesgo, y cada vez es mayor el riesgo, de un colapso del dólar. Entonces debemos minimizar ese riesgo a como dé lugar y mientras antes lo hagamos mejor. Muy bien. Juan Carlos, tú siempre nos has comentado que
colocar una certificadora en Perú respecto del oro es factible. Pero también abriendo la pregunta, el porcentaje y la gradualidad para cubrirnos frente a estos riesgos globales, ¿cuál crees que es tu opinión respecto al punto? Bueno, evidentemente 4% contra 77 que tiene los Estados Unidos, 74 que tiene Alemania. Suiza solito tiene 100.000 millones de dólares en oro, ¿no? Que es la mitad del PBI peruano. Entonces, es increíble que tengamos 4%, pero ahí yo tengo dos puntos centrales. Y el primero es doctrinario. ¿El oro es una bendición o es una maldición? Eso es lo primero que hay que responder. El oro es una bendición. Y no lo digo yo, lo dijo el señor John Pierpont Morgan, JP Morgan para los amigos, que dijo la moneda del ser humano es el oro, lo demás es deuda. O sea, cualquier papelito, por más bonito que los verdecitos, los de colorcitos de los europeos, es papelito. O sea, no es moneda, la moneda es el oro. De manera que el Perú está cometiendo, digamos, no sé, un crimen, diría yo, financiero, al dejar que su oro, el del Perú, se vaya a Bolivia, a Brasil, a Dubái, a la India, a Suiza, Inglaterra, cuando en realidad debería atesorarlo certificado, sí, porque poner una refinería es algo muy barato de oro. O sea, uno se imagina refinería y se imagina, pues, no sé, Cajamarquilla. No, una refinería de oro entra, pues, en ya 300 metros cuadrados. Porque es pequeña, ¿no? Así es. Para el oro, sí, para pasar del doré al bullón, que es el oro certificado, el bullón. Y además conseguir un certificador es cuestión de viajar a Londres, hablar con The London Bullion Market Association, traerse a un certificador de ellos que tiene mucha experiencia con el Banco Central Suizo, con el mismo Londres, poner la refinería, acopiar el oro, no solo el informal, todo el oro posible, porque como conversábamos hace algún tiempo, el punto crítico es que se compre con soles, o sea, no en dólares, en soles. O sea, yo estoy haciendo un canje de mi moneda peruana, no diré papel porque debería ser un depósito en un banco electrónico, contra el oro peruano, ¿no? Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es simplemente canjeando mi papel por mi oro. O sea, es una especie de negocio interno, ¿no? Y si me quieren vender oro de Egipto, de Arabia Saudita, que me lo vendan también. También, O sea, yo comienzo a llenar mis bóvedas de oro hasta no poder más, tendría que hacer más bóvedas, porque el país que tenga la reserva de oro más grande, esto no lo digo yo, lo dicen los chinos mismos o todos los demás, ese país va a tener una fortaleza financiera descomunal, porque digamos que sin decirlo expresamente está creando un nuevo patrón oro. Exacto. Pero relacionado a quién, al sol peruano, que además era el sol de oro antiguamente. De manera que yo creo que sí hay que cambiar 180 grados la visión de perseguir el oro como si fuera cocaína, ¿no? A bendecirlo y ver cómo formalizamos a la gente en Madre de Dios, en los aluviales, en las lomas en Piura, cómo se le formaliza haciéndola ganar dinero y no impactando el medio ambiente o combatiendo otros delitos conexos, ¿no? Pero me parece que esa es la fórmula. Este es Perú 2050 en un debate candente, multidisciplinar, inclusive estamos hablando de temas financieros, certificaciones económicas, sociales, antropológicas y geográficas con toda la producción aluvial que existe en el país. Ángel, tú también conoces muy bien el tema de nuestras fronteras, el tema de la presión tributaria, el tema aduanero. ¿Cómo podríamos hacer, de repente, en tu opinión, para que este oro no fugue a otros capitales? Porque también abastece a economías ilícitas que se convierten en clústeres que retan a nuestro Estado. ¿Qué nos dirías tú, por favor? Bueno, primero decir que los países emergentes tienen alrededor del 10% de sus reservas en oro. Wow. ¿No? Entonces, nosotros siendo productores, imagínate, estamos bastante lejos de ese porcentaje, ¿no? Entonces, por ahí un poco vamos coincidiendo. Ahora, lo otro es que como país, ¿no es cierto?, tenemos escaso control territorial, ¿no? Y ese es digamos, un primer requerimiento para poder dar esos siguientes pasos, ¿no? Y eso implica seguramente mirar el sistema de seguridad y defensa nacional, claro, mirar a las Fuerzas Armadas y cómo realmente las repotenciamos, mirándonos como un país rico, ¿no es cierto?, que tiene que protegerse. Entonces, claro, cuando las autoridades administrativas tienen que combatir estos ilícitos que son criminales, obviamente requieren del auxilio de la fuerza pública, primero la policía y luego también las Fuerzas Armadas, y encontramos escasez ahí, ¿no? Entonces, sí hay un aspecto importante
pero creo que diseñado bien podría hasta autofinanciarse ese control territorial en las zonas donde se produce el oro en particular, ¿no? Ángel, has dicho algo fundamental. El oro que nosotros estamos viendo que se depreda en nuestros bosques es donde no hay mucha presencia del Estado y donde naturalmente la Constitución y todo el sistema de derecho no rige. Rige simplemente la pampa. Y las fuerzas del orden, porque incluimos a la Policía Nacional de Perú, podrían construir esa dimensión para que podamos acopiar nuestro oro y así lograr un modelo de desarrollo. Yo quiero llevarlos a otra pregunta. Sabiendo de lo que hemos conversado, ¿cómo podríamos sacar la capacidad del oro certificado para hacernos también de títulos valores, colocar certificados internacionales y comenzar a desarrollar una dimensión financiera a partir de nuestra potencialidad del oro en el desarrollo del Perú? ¿Podemos generar certificados, emitirlos? ¿Y cuánto eso implicaría desarrollo, Jorge? Primero que nada es implantar como política de Estado el elevar las reservas internacionales del país, que son administradas por el Banco Central. El Banco Central es parte del Estado peruano. Elevar esas reservas en oro. Segundo, una vez que tenemos esta política, hay que generar una demanda por el oro. Y esa demanda tiene que ser inducida por el propio Estado. O sea, el Estado es el que tiene que demandar. Se puede empezar esa demanda con el oro formal, porque ya está ahí, ¿no? Para cuando hablamos del oro informal o ilegal, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es establecer una serie de condicionamientos de sostenibilidad en la explotación del oro, que debe ser cumplida por estos mineros ilegales o informales para poderle vender al Estado peruano. Ahora, me dirán, pero es mucha inversión para ellos. No es mucha inversión porque ellos, si alguien tiene excedentes hoy en el Perú, son los mineros ilegales. Así es. Tienen cualquier cantidad de dinero. Y para ellos poder solucionar el problema del riesgo que tienen de vender ese oro, haciendo una serie de triquiñuelas y pasándolo por territorios, vendiéndose a Bolivia para que desde Bolivia salga a otros lados, es todo un riesgo tremendo a su negocio. Así que para ellos sería un factor fundamental que los podría inducir a generar una legalización rápida del oro y evitar que se siga explotando el oro de una manera insana, generando problemas inclusive para niños y en condiciones, digamos, de un peligro para su salud tremenda, ¿no? Y luego de eso, un cuestionamiento que inclusive desde el propio Banco Central podría decir, bueno, pero nosotros necesitamos tener reservas líquidas. Bueno, podemos, teniendo todo este edificio institucional armado, se puede también dar otro paso, que es emitir certificados de oro asignados. ¿Qué quiere decir asignados? Que quien compre ese certificado sabe que ese oro está debidamente guardado en una bóveda. O sea que no es un papel que en algún momento te comienzan a estafar y comienzas a tener un subyacente que de repente no respalda al 100% ese activo. Y eso lo puede lograr Perú, ¿por qué? Porque Perú ha ganado credibilidad. El propio Banco Central es una entidad que es respetada internacionalmente. Entonces Perú tiene, si en algo tiene reputación, es en su moneda, ¿no? Entonces, aprovechando esa reputación, creo que podríamos ser uno de los emisores más confiables, creíbles internacionalmente para emitir certificados de oro asignados, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Este es Perú 2050, de la sede institucional del CEPLAN aquí en San Isidro. Y estamos debatiendo un tema importantísimo, el oro y el desarrollo del Perú al futuro. Juan Carlos, Jorge ha mencionado justamente que hay unos posibles incentivos que podríamos desarrollar en una maqueta institucional, porque el oro o se va a economías ilegales, que se terminan teniendo como crimen organizado en todo el territorio nacional, o entran a la formalidad de una nueva doctrina, que es la palabra que tú utilizaste. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, si uno quiere
generar criminales, solo tiene que criminalizar, que fue el alcohol en Estados Unidos, ¿no es cierto? Así es. O sea, el alcohol es criminal, ¿quién aparece? Al Capone, Lucky Luciano, Así ¿no? es. Porque, y a la hora que dejó de ser un crimen, desaparece Lucky Luciano y Al Capone. O sea, cuando uno criminaliza, lo que viene como moscas son los criminales, pues. ¿No? Entonces, es un error criminalizar. Por otro lado, el tema del dinero en el caso del oro informal o ilegal, que de verdad para mí es lo mismo, porque el informal es ilegal por definición, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de oro criminal, ya que tiene penas en el Código Penal, en el 1102, en el Decreto Legislativo 1102. Pero a ver, los mineros, que son 500.000, y estoy tomando las cifras de un gran amigo mío, el ingeniero Raúl Benavides Ganosa, que hace una semana publicó un artículo en el que decía que para este tema del reinfo, ahora famoso reinfo, había que tomarse unos 2 o 3 años para que, digamos, foja cero con todo, porque es un fracaso. Esto viene de febrero del 2012, o sea, casi 13 años. ¿Y cuánta gente se ha formalizado, entre comillas? Que lo dijo la directora de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas. Se han formalizado 20.000, grosso modo. Tienen 80.000 en el registro, de los cuales suspendidos 60.000. Y 20.000 activos, digamos, que es el 4% en 13 años de los 500.000. Ahora, estos 500.000 mineros de campo no son los que tienen el dinero. Porque como siempre sucede cuando hay, digamos, pequeña empresa en este caso, los que tienen el dinero son los intermediarios de más arriba. Los acopiadores. Claro, los acopiadores y los compradores de los acopiadores. O sea, el margen está hacia arriba. El pequeño minero pobrecito sacará pues no sé cuánto, 20 gramos, no 30 gramos, no saca más porque trabaja mucho para poco. Y los otros le acopian, ¿no? Entonces hay que ir hacia arriba en el control que uno quisiera tener, ¿no? Ahora, respecto a los certificados, en la parte comercial, normalmente el oro se mueve efectivamente en swaps con certificados. Es decir, las empresas de Londres, digamos, tienen almacenes en Hong Kong, en París, ¿no? En Sao Paulo, y yo tengo un certificado que dice que tengo 500 onzas, que son mías, ¿no? Y yo, si yo le vendo ese certificado a $2.450 a alguien la onza, esa persona se hace del certificado, ¿no? Y puede retirar su oro en cualquiera de estos almacenes. O sea, no se mueve el oro físicamente, se mueven los certificados, los documentos. Estos certificados, igual que las barras, tienen unos controles electrónicos que impiden, ¿no? Son como un código de barras electrónico que no se ve, ¿no? Requiere un aparato para saber que es auténtico, como una cadena de blockchain. Así es. Parecido o quizá más fuerte para garantizar que el oro es 3.9, ¿no? Es un oro de 99.999 con su certificado de Good Delivery. Eso lo puede hacer el Banco Central también, aunque claro, en el caso del Banco Central, el atesoramiento, a ver, ese 4% son, digamos, 3.000 millones de dólares, 3.500. En un año, el Perú exporta las 77 toneladas que exporta en un año de oro informal, ilegal, que sale por las fronteras. Eso es 7.000 millones, al precio actual, de $90 el gramo, eso es 7.000 millones de dólares al año. O sea, en un solo año triplicaríamos el contenido de oro de las reservas del Perú, en un año, ¿no? Ese es el nivel de producción que tiene el Perú en el caso del oro, llamémosle informal, que son 77 toneladas por año, que sinceramente es una cifra bien grande, ¿no? Y el que el Banco Central lo pudiera tomar y pudiera emitir certificados, como bien dice Jorge, pues por supuesto que lo puede hacer. Además, yo creo que el oro es mucho más líquido que el dólar. Pero claro, pues porque yo voy con el oro a Alaska y me lo van a recibir, a Namibia, al África, el oro es la moneda, ¿no? Y hay que recordar que la relación del hombre con el oro es más antigua que la relación del hombre con el perro, ¿no? Es cierto, ¿no? La gente ve el oro y la pupila se le abre automáticamente, es como la fiebre del oro, o sea, ve el oro y le da fiebre. Pregúntale a Francisco Pizarro. Sí, claro, aunque ese es un tema interesante que toca Jorge, pero yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que Pizarro, más que Cortés y todos los que vinieron con él, no vinieron por el oro. De hecho, el oro fue un argumento, ¿no? Pero es que eran gente de pelea. Es como un montón de Rottweilers que su función en la vida es pelear. Y es tan cierto que una vez que Atahualpa les entregó el rescate y se hicieron con una cantidad de oro descomunal y plata, porque entregó mucha plata en realidad también, ¿no? Ninguno se fue. O sea, digo, si hubieran venido por el oro, yo me voy con mi oro pues a Europa y me vuelvo un filántropo, pues no. Pero no, todos se quedaron, se mataron acá, cuando les faltó con quién pelear, se pelearon entre ellos, ¿no?
O sea, todos murieron acá, menos sus hijos, entre ellos Francisca Pizarro, hija de Francisco con Inés de Guaylas, ¿no? Huanca, Que, sí. claro, Huanca, exactamente, que en realidad ella fue la que se benefició con todo lo que hizo su padre. Pero mi teoría es que esta gente era gente de pelea, cuyo A objetivo ver, en la vida era pelear. ¿No? Correcto. sin ir muy a fondo en el tema, pero creo que hay de eso. O sea, la ambición por el oro no está reñida con la ambición por el poder. El ser humano Ujú. tiene ambición por el poder por naturaleza y también por el oro. El oro de lo material yo creo que es lo más apreciado y ambas cosas creo que movieron esa dinámica conquistadora, ¿no? Correcto. Ángel, en tu opinión también, ¿qué nos podrías decir? Y después voy con una pregunta que estoy seguro va a desatar nuevas interrogantes, ¿ah? Pero que vamos a escucharlo a Ángel, por favor. Bueno, voy a tratar dos temas. Uno, ustedes saben, a mí eventualmente me gusta dictar clases. Me tocó dictarle al grupo que ve crimen organizado, bueno, la fiscalía, ¿no? Ujú. Y claro, dejaba trabajos y uno de los fiscales era el que estaba a cargo del crimen organizado o sea, de combatir el crimen organizado en Madre de Dios. Pero la verdad es que es como si no estuviera promesa. Yo solamente tengo de apoyo 2 policías, Ah, ¿no? Entonces quiero incidir nuevamente sobre la problemática en el oro ilegal o informal, claro. ¿no es cierto? Y luego irme al otro tema, o sea, el Consejo Global del Oro, el Consejo Global del Oro, da asistencia a los bancos centrales y viene promoviendo que estos incrementen sus reservas en oro, ¿no? O sea, no es solamente que lo digamos nosotros a nivel local, sino que es una movida global, ¿no es cierto? Precisamente por el escenario en el que estamos viviendo bastante convulsionado. Y, y lo otro es que la tendencia en los últimos años ha sido a incrementar. En el año 2022 fue un récord de incremento, ¿no es Ujú. cierto?, de toneladas de oro como reservas de los países, digamos, los más grandes, Interesante. ¿no? Entonces, claro, Y el China Perú, y Rusia están liderando eso. así es, Así entonces es. no podemos Sí, quedarnos, pues, ¿no? O sea, es como que no estuviéramos mirando qué está pasando en el mundo para protegernos y para también buscar un punto de apoyo para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Correcto. Hemos hablado de certificación asignada. Con eso podríamos participar del mercado global de certificados y con eso hacer trading y con eso beneficiarnos también y construir otra línea de negocio para el desarrollo del Perú. Pero hablamos de que si no hacemos algo por el oro ilegal o el oro informal, las economías informales, las organizaciones criminales van a comenzar a corrosionarnos y generar una morbilidad en el territorio. Por eso, quiero llevarlos a otro punto también de la pregunta. ¿Qué pasaría si hacemos de ese legado histórico cuando tuvimos la macuquina de oro, cuando tuvimos el real de A8, que era la moneda fiduciaria a nivel global, y hacemos de otra vez de ese sol, que hoy día está entre las 10 mejores monedas del mundo, nada más, y nada menos, y bajamos la relación de sol con el dólar a una relación de repente de 2 soles por dólar? El poder adquisitivo de todos los peruanos se incrementaría y el desarrollo también sería de todos los peruanos de forma democrática. ¿Qué ocurriría? ¿Quiénes ganarían? ¿Quiénes perderían? ¿Es factible esa idea o no ese derrotero? Jorge, ¿tú qué nos dirías? bueno, es un tema de tesis lo que estás preguntando. Exactamente. Porque habría que medir impactos y ver que probablemente exportadores serían muy afectados, ¿no? Ujú. Pero yo quería ir a la primera parte de la pregunta porque me parece crucial, digamos, verlo en sentido inverso. ¿Qué pasa si no hacemos nada y seguimos Claro. como estamos? Todas estas organizaciones criminales no solamente se dedican al tráfico del oro, Ujú. sino que están depredando la Amazonía peruana, están depredando los ríos, ¿no? Y además están acumulando un poder que ya no solamente es económico, sino es un poder político, porque están infiltrando el Congreso Ujú. de la República, el Poder Ejecutivo, diversos organismos, y hay lazos comunicantes que son evidentes, investigadores muy serios, sociólogos, Sí. han examinado los vínculos entre el narcotráfico, la minería ilegal, ¿no? Ya La está, tala ilegal, ya está la ¿no? farándula ahora. A la farándula, etcétera, ¿no? Entonces,
el oro sale, la cocaína sale camuflada en las maderas que se tiran los árboles cuando se está desplegando la Amazonía para poder seguir avanzando con las maquinarias que se utilizan para la explotación del oro. Entonces, hay todo un concierto, digamos, de agentes que se están articulando y que pueden convertir al Perú en una república, digamos, democrática con las justas que tenemos hoy, donde con las justas somos democráticos porque hay elecciones, ¿no? Pero no hay una democracia integral, digamos, a convertirnos en una pseudo-democracia muy parecida a lo que sucede en Venezuela, digamos, de republiquetas de tercer orden, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, eso yo creo que hay que evitar porque si no, estamos yendo hacia un camino en el cual la institucionalidad democrática va a caer a su mínima expresión. Correcto. Juan Carlos, con todo lo que hemos hablado de certificación, de hacer un poco más dura la moneda y elevar el poder adquisitivo de nuestro sol y para todos los peruanos, ¿estaríamos en el rumbo del desarrollo? Sí, claro, pero yo no dejo de tomar lo que dice Jorge con respecto a cuánto de este desarrollo va en favor de toda la sociedad y del Estado mismo, ¿no? Ajá. Porque, a ver, siempre me he opuesto mucho a la figura de la organización criminal, o sea, el artículo 317, o banda criminal, que son dos, ¿no? En el caso del B. ¿Por qué? Porque todos los delitos vienen agravados cuando están organizados y cuando además participan funcionarios del Estado. O sea, tiene sus agravantes que ya está inmerso dentro del artículo mismo. Es decir, medio ambiente, ¿no? El título 13 del Código Penal. Son delitos ambientales. Esta conversación la he tenido durante muchos años con ministros y ministras, dos de ellas, del Ministerio de Energía y Minas. Y yo les decía, ¿por qué persigues al minero informal, ilegal, si el problema es medioambiental, porque están poniendo mercurio, cianuro en los ríos o lo que fuera? Tienes el título 13 del Código Penal que existe hace muchísimo tiempo. O sea, podrías perseguirlo como un delito ambiental, si es que piensas que es un delito ambiental. Si se trata de personas, título 4 del Código Penal. Evasión tributaria, no se diga. O sea, si uno quería, digamos, atacar como Estado bien atacado a alguien porque deprede el ambiente, porque trata con personas, porque no paga impuestos, ya existía en el Código Penal y con penas muy fuertes, digamos, los artículos para poderlo perseguir. O sea, ¿por qué crear una figura adicional que se llama minería? Habría que crear, pues, pesca informal, ilegal, Dios mío, comercio ilegal, feminicidio minero, Dios mío. O sea, claro, si uno comienza a criminalizar por sector, nos vamos a llenar, pues, de criminales por todo lado, porque por lavado de activos todos los peruanos nos vamos presos, y me incluyo, porque todo el mundo ha comprado algo sin factura alguna vez. ¿Alguna vez? Ya, y aunque fuera 3 soles, eso califica, ¿no? Entonces, también el tema de lavado de activos, uno tendría que ponerse, pues, la mano en el corazón y decir, si el grueso de nuestra economía, ahora ya casi 80%, es informal, eso significa que es una economía que no transa con facturas. No, pues. Y si no transa con facturas, y la pregunta clave es la siguiente: ¿dónde están los 2 moles más grandes del Perú? En el cono sur y en el cono norte, que es donde está la informalidad más grande. Así es. Porque la informalidad ya convive con la formalidad. O sea, cuando yo me voy a comprar mi pollo Norquis, ¿no? Pago mi factura del pollo. Lo que pasa es que yo hago mototaxi y no tengo ninguna factura con nadie. Así es. Claro, entonces la informalidad y la formalidad en el Perú se amalgaman, y yo diría, como le dije a algunos chicos también de la Ricardo Palma, cuando me dijeron, estamos viendo cómo luchar contra la informalidad, le dije, pero si la informalidad es la solución, no es el problema. El problema es el que causa la informalidad, pero la informalidad es la solución del peruano a su problema. ¿Quién es su problema? El Estado, ¿no? Y ahí viene una reformulación del Estado. Nuestro Estado es, Dios mío, perseguidor y castigador, parece Torquemada. O sea, es inquisidor, todo lo ve pecado, todo lo ve falta. Y si no encuentra una falta, no lo cree, dice, debe ser más vivo que yo. Entonces hay que perseguirlo, porque o sea, todos somos malos aquí, en el Perú. Todos somos malos, a diferencia de los suizos que piensan que todos son buenos. Mira. Y más bien van por excepción. Nosotros pensamos que todos somos malos y... Pero los suizos están comprando el oro que sale por Bolivia. Mira. Claro, porque sonsos no son, pues. O sea, claro, es más,
una de las preguntas de los 7 referéndums por año que hay en Suiza, porque en Suiza hay 7 referéndums por año que llegan al celular, fue si los suizos estaban de acuerdo en que el Banco Central suizo comprara 1.000 toneladas de oro más. Sí. Como los suizos son muy enterados, además de políglotas, ¿no?, del tema, respondieron, ¿no? En su momento dijeron que no, porque no les parecía, porque era duplicar las reservas de oro demasiado en Suiza. Pero, o sea, uno tiene que ser inteligente en este mundo más que los otros, y si los suizos están comprando el oro que sale por Bolivia y que compra el Banco Central de Bolivia en una ley que ha salido hace pocos meses, nosotros deberíamos imitarlos, pues no, o sea, yo creo que los desarrollados son ellos, no nosotros. Entonces el benchmarking es más bien en ese sentido que en el otro sentido, ¿no? Algo deben saber, ¿no? Algo deben saber, y además son el banco del mundo, ¿no? Ahí está el Banco de Pagos Internacionales, justamente, que acopia todas las deudas de todos los estados y naciones. Claro, además de ellos deberíamos copiarnos algunas otras cosas, como por ejemplo el preámbulo de su constitución, que es sensacional. La primera línea dice, en nombre del Dios Todopoderoso, un país básicamente ateo, ¿eh? Pero lo que siempre me gustó es que no dice en nombre de Dios, sino del Dios, con una L. O sea, de todos los que hay, del más poderoso, ¿no? O sea, Ahora, son tan vivos tú sabes que... tú sabes que en Canadá, por ejemplo, el Congreso canadiense tiene como objetivo un número de reducción de leyes y de normas cada año. Y se premia por la reducción de las normas. En cambio, en el Perú, nuestros congresistas sacan pecho por las nuevas leyes que dan. Y si tú revisas estos proyectos de leyes, esas leyes, pues no tienen pies ni cabeza, ¿no? Y nos estamos llenando de normas, y como bien dice Juan Carlos, aquí, digamos, pecamos de estar poniendo prohibiciones y una serie de normas, y generamos en realidad un pandemonio que es generador de la informalidad, ¿no? Correcto. O sea, la informalidad hay que curarla haciendo reforma del Estado, ¿no? Y también haciendo una reforma tributaria y laboral profunda, ¿no? Ángel, informalidad, muchas veces escuchamos, acabo de estar en OCDE y ahí el mismo ministro de Economía de Colombia decía, hay varios tipos de informalidades y formalidades, no podemos tratarlos a todos los productores MIPYMES y productores familiares con la misma vara de la formalidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Existen varias definiciones de informalidad, ¿ya? Yo quiero discrepar con mi profesor, con Juan Carlos, ¿no? Porque no es que la economía sea 80% informal. Digamos, la informalidad laboral. es la informalidad laboral. La Si digamos, el proxy sería el incumplimiento del IGB, ¿no es cierto? Que, digamos, mide la economía, la parte formal, informal, la que paga impuestos, Sí. estamos hablando de más de 30%, ¿no? Puede ser hasta 34, 35%. Igual es bastante, ¿no? O sea, y lo otro es que coincido completamente, ¿ya?, en lo de la reforma del Estado, en este Estado que todo lo penaliza, ¿no es cierto? Y que además siempre quiere hacer lo mismo, ¿no? O sea, hay un problema y pongo muchas más reglas, ¿no?, muchas más sanciones, y no veo cuál es el origen del problema para darle solución. O sea, si el problema es falta, o sea, una baja productividad, ¿no es cierto?, terminan siendo muchas economías de subsistencia. O sea, que en la cadenita pescan una parte pequeñita simplemente, ¿no es cierto?, para su subsistencia, cuando ya un acopiador grande o un productor grande es el que realmente se beneficia de manera importante, ¿no? Y estamos persiguiendo cada uno de los pequeñitos. Entonces, sí hay una necesidad de repensar el Estado, su organización, sus instituciones, sus reglas, ¿no es cierto? Y su mirada única. Cada entidad persigue y maltrata al contribuyente, maltrata al empresario, llevándolo hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del sistema. Así funciona. Interesante. Este es Perú 2050, de la sede institucional del CEPLAN en San Isidro, y estamos debatiendo no solamente del oro, sino del desarrollo de los peruanos. Quiero agradecerles a cada uno sus alocuciones, sus intervenciones, sus observaciones y su sapiencia. De verdad, como peruanos, es un honor contar con cada uno de ustedes. Pero quiero cerrar con una interrogante, ¿no? Hay un potencial en el oro. No va a ser la primera vez que conversemos del tema, pero por sobre todo, el potencial podría ser institucionalizado, certificado, y con ello granjearnos una oportunidad de desarrollo a expensas que se desarrolle las bandas criminales y que reten precisamente a todos los peruanos.
Jorge, tus últimas observaciones y palabras, por favor. Sí, bueno, una reflexión que en algún momento le hemos conversado también es que así como podemos tener reservas, más reservas en oro, reservas internacionales, también podríamos tenerlas en capital verde, Interesante, ¿ah? en reforestación, porque hay 14 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía peruana, de las cuales bastaría con 1 millón de hectáreas que se puedan reforestar con especies de alta gama como la caoba, el cedro, palo rosa, Son etcétera, nativas, claro. que son especies nativas y de muy alta gama, con precios exorbitantes internacionalmente, y podríamos tranquilamente en 15 años poder inclusive más que duplicar el PBI del Perú. O sea, lograr mucho más de lo que ha alcanzado Chile, Uruguay y otros países, porque aquí contamos, ahí están las tierras deforestadas y tenemos un ecosistema. La Amazonía es la tierra más fértil del mundo, Wow. es mucho más fértil que la costa peruana. Así que, digamos, yo creo que siempre hemos mirado, digamos, de espaldas a nuestra Amazonía, y es tiempo que le demos una mirada. En el Perú no se reforesta. Lamentablemente el Estado ha gastado miles de millones en reforestación, entre comillas, sin que se haya sembrado un solo árbol, ¿no? No, y creo que eso hay que ya poner, digamos, los puntos sobre las IES en ese tema también, ¿no? Es muy importante que lo dice Jorge, porque precisamente ahí donde está la minería ilegal, informal, como queremos llamarla, pero que está del peruano que está trabajando, se hace deforestación y podríamos tener esta contrapartida de tener reservas internacionales en materia forestal, siendo el país uno de los más megadiversos del planeta. Ujú. Juan Carlos, tú conoces el tema de sobra. Sí, eso pues duele mucho, ¿no? Porque, digamos, en lo que nosotros hemos estudiado en el Parlamento Andino, en tal ilegal deforestación, que es otro fenómeno, porque el grueso de la deforestación es pobreza. O sea, es gente pobre que tala 2, 3 hectáreas, no las quema. Eventualmente, ahí viene el tema de los incendios también. Pone 2 o 3 cabezas de ganado, siembra yuca, vive más o menos, luego vuelve a avanzar, ¿no? Más que el talador mismo, o sea, el talador ilegal mismo, es la pobreza. Y el tráfico de fauna, que es el otro delito social. El tráfico de fauna es descomunal. Uno no se puede imaginar los tamaños que tiene, ¿no? Pero en fin, eso es tema de otra conversación. Yo sí creo que, como bien dice Jorge, hay que ver esta parte verde, en la que nosotros tenemos el 65% del país, ¿no? En la Amazonía. Y yo creo que el ejemplo que nos debería llevar a verlo como desarrollo sostenible, no solamente social, ambiental, sino también económico, fue el caucho. O sea, en realidad la frontera oriente del Perú debería ser el Caquetá, ¿no? Y no el Putumayo, como es ahora. Pero el caucho estaba, la chorrera era el fundo del señor Julio César Arana del Águila, el primer cauchero del Perú, que además la cantidad de dinero que se hizo con el caucho es tan descomunal que palidece el cobre, la harina de pescado, el salitre de la época del salitre. O sea, con el caucho se hacía un dinero tan grande que las esposas de los caucheros mandaban la ropa a lavar a Portugal, no, o sea, a Lisboa. O sea, era una cosa ya espantosamente grotesca la cantidad de dinero que se hacía con el caucho. Solamente para ponerlo de muestra, más allá de todas las otras, digamos, los otros productos que tiene la selva. El aguaje, por ejemplo, que es una fuente, es un no maderable, que tiene pues una fuente, es una fuente alimenticia descomunal. De verdad que nos pasaríamos muchas horas hablando de los potenciales del curare, de la selva, ¿no? Hay un perfume que se llama Iquitos en Francia. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, pero estoy muy de acuerdo con el desarrollo en su conjunto. Así como en el caso del oro, ¿no es cierto? Estamos perdiendo 7.000 millones de dólares por año que se van a algún lado, por Bolivia, por Brasil, por donde sea. Así también en la madera, así también en todo el pino peruano es chileno, todo. Y Chile no tiene Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que repensar pues todo. Y de nuevo hay que copiarnos algo de los suizos, y en este caso que sea su lema, ¿no? Uno para todos y todos para uno, que es el lema de Suiza. ¿No? Los mosqueteros eran suizos, que por eso eran como la guardia del Papa suizo, porque si en el siglo XVI y XVII tú querías ganar una guerra, contratabas mercenarios suizos, que eran mucho mejores que los alemanes, y ya es mucho decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que mirar todo esto que estamos conversando acá. El oro es un tema central, de hecho es el más líquido de todos, pero la Amazonía, la madera, los no maderables y todo lo que estamos conversando quisiera es también importante. puntualizar, si me permite, Juan Carlos, que también la madera se puede
a ser líquida, porque también se pueden emitir certificados de la siembra que tienes, y con la gran ventaja de que no habría un riesgo. Pues, en cambio, en el dólar tú tienes un riesgo por los déficits fiscales, la emisión monetaria que hay tan grande. En cambio, aquí tendrías que cada árbol sembrado pasa un año y es más grande, pasa otro año y es más grande. Entonces tú tendrías todo el tiempo estarías ganando, sacando una plusvalía, digamos, que no puedes obtener en otro tipo de inversiones, ¿no? Bueno, hacer cifras, en CEPLAN ya están haciendo cifras, y yo tengo también mis cifras, y la verdad que el nivel de rentabilidad que se obtiene es impresionante. Eso lo vamos a tocar en otro programa, que también vamos a ver el tema forestal y el potencial que tiene el Perú, pero también queremos escuchar a Ángel sobre la potencialidad del oro y la capacidad que tenemos para la formalización, y sus palabras finales. Sí, bueno, tal vez un pequeño resumen, ¿no? El problema del oro ilegal, informal, no es una restricción para avanzar con reservas en oro, ¿ya? O sea, eso como primer punto. Segundo punto, el tema de tratar el oro que se produce vía la minería ilegal o informal, como le han denominado, digamos, va a tener que pensarse desde la, digamos, organización del Estado, ¿ya? O sea, este tema de la descentralización, competencias entre sí en gran minería, pequeña minería, deja un limbo que permite este caos, ¿no? Entonces se tiene que darle una solución como Estado unitario, ¿no es cierto?, a un problema que es sumamente trascendente, importante para el país. Eso, digamos, y lo siguiente, la pregunta que quedó dando bote sobre si es materia de tesis, yo creo que sí es materia de tesis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si incrementamos nuestras reservas en oro? Por lo tanto, digamos, la paridad con el dólar, ¿no es cierto?, hace que caiga el precio del dólar. Obviamente golpearía bastante a los exportadores, pero obviamente eso no va a ser de golpe, ¿no? O sea, no va a ser de un día para otro. Pero Sí. al mismo tiempo quizás no, de repente. ¿Por qué? Porque si hay menos riesgo, entonces posiblemente el Banco Central podría emitir más de manera sana. Entonces, el tema es bien complejo. Sí. Pero en todo caso da Da para ser evaluado. Para la segunda sesión. Sí, exactamente. Bueno, pero la solución es que no exporten, pues. Así es. No, o sea, no hemos avanzado nada en el valor agregado industrial, y en lugar de mandar concentrado de cobre, que tiene 70% de basura, porque solo 30% en el mejor de los casos es cobre, o sea, el buque va con 70% de basura, ¿no? Medio obligar a que haya, pues, que lleguemos a producir aunque sea tubos y alambres, en lugar de concentrados. Y como exportar no va a ser tan buen negocio, a lo mejor la transformación interna es mejor negocio, e industrializamos un poco más rápido también, creo yo. Perfecto. Sí. Les agradezco sinceramente el haberse tomado este tiempo, el estar en este programa de Perú 2050 desde el CEPLAN nuevamente, y sobre todo ilustrar sobre las diversas temáticas de la potencialidad que tiene el Perú con el desarrollo, pero basado en la materia que hemos tocado, que es el oro. Yo creo que el Perú tiene un alto nivel de desarrollo basado en su oro y sus finanzas, su certificación y su potencialidad para generar poder adquisitivo y para contrarrestar a ese crimen organizado que a veces nos genera problemas para todos los ciudadanos. De este lado pueden acceder a nuestro GeoCeplan, información georreferenciada con 87 capas de información de todo el territorio nacional. Pero también queremos invitarlos a participar de estos links que tenemos aquí de divulgación del Observatorio de Prospectiva que tiene el CEPLAN, que, dígase de paso, es el único observatorio de prospectiva de cualquier centro de planeamiento de Latinoamérica. Ahora sí, quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados, a Ángel, a Juan Carlos, Gracias. a Jorge, que son Muchas peruanos gracias. comprometidos con el desarrollo. Son peruanos que también tienen una larga experiencia, no solamente en el Estado, sino una experiencia académica, científica, y que hoy día nos ha permitido divulgar una de las potencialidades que están arraigadas en la historia del Perú, que es el oro. Muchas gracias y siempre viva el Perú. Viva el Perú. Sí, el Perú. Gracias.